de síndromes coronarios, y cuando uno toca este tema, pues sabemos que es un problema grave, es un problema de salud pública. La gente en el mundo cuando tiene una comorbilidad cardiovascular, pues siempre se piensa en las enfermedades cardiovasculares del corazón, porque hay enfermedades vasculares que pertenecen al cerebro o a las partes distales de la economía corporal. Pero en este caso, bueno, lo que nos ocupa es los síndromes coronarios agudos y crónicos. De entrada, seguramente vamos a tocar primero los síndromes coronarios crónicos, que antes se llamaban angina de pecho estable, hoy se llaman angina de pecho crónica. De 2 años para acá le cambiaron nada más ahí esa punto, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Los dejo a sus compañeros para que nos vayan platicando y yo haré un comentario más tarde. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Está cargando. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Nosotras, como ya bien dijo el doctor, vamos a exponer cardiopatía isquémica y pues vamos a exponerlo mi compañera Ale y yo. Bueno, los objetivos que tenemos con esta exposición, primero, pues es conocer el concepto de cardiopatía isquémica, por consiguiente entender su fisiopatología y desarrollar el síndrome coronario agudo con elevación y sin elevación del segmento ST. Y asimismo también conocer acerca de la angina de pecho estable e inestable, que como bien ahorita acaba de mencionar el doctor, pues ya se dice angina de pecho crónica o aguda. Bien, vamos a empezar definiendo este concepto de cardiopatía isquémica. Esta va a ser una enfermedad producida como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas, pero esas van a ser secundarias a la aparición de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno hacia el mismo músculo cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto básicamente es el desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno por algo, ¿no? Y ahorita vamos a ir desarrollando por qué pasa esta desequilibrio hemostático entre el oxígeno y el aporte que recibe el mismo. Bueno, la causa más frecuente de esta cardiopatía isquémica va a ser la aterosclerosis. Recordemos que pues la aterosclerosis va a ser la acumulación de colesterol en las paredes en las paredes vasculares, que pues van a provocar que se engrosen o que tapen este flujo de sangre hacia el mismo, y por lo tanto pues exista ciertas manifestaciones clínicas que vamos a ir desarrollando más adelante. Pero básicamente hay que quedarnos con eso, que la causa más frecuente va a ser la aterosclerosis y vamos a irlo desarrollando poco a poco. Ahora, hablando de epidemiología, es la principal causa de mortalidad en países desarrollados, como igual bien ya lo comentó el doctor ahorita, y va a afectar en un 8% a la población en general y en un 17% en la población de mayores de 65 años. Va a predominar en hombres que en mujeres en una escala de 2-1, y en las mujeres se dice que va a aumentar esta incidencia después de que pasaron esta menopausia. Entonces, pues posmenopáusicas es cuando predispone a las mujeres a sufrir esta cardiopatía. Ahora, hablando etiológicamente, pues como les decía, este tipo de patología se va a producir principalmente pues cuando existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, y van a existir como 3 características principales que nos van a derivar diferentes etiologías.
La primera es la disminución del aporte por estas tipos de etiologías, que es la aterosclerosis coronaria, que lo que les mencionaba, que es la primer causa, los trombos, el vasoespasmo, la anemia y el síndrome X. Más adelante se los voy a ir desglosando para que entendamos el por qué hablo de este tipo de etiologías. Ahora también va a existir el aumento de la demanda, pues obviamente, ¿no? Si está aumentando la demanda hacia el corazón, como lo puede ser en una hipertrofia del miocardio, pues va a ocurrir este tipo de isquemia, ¿no? Porque se desequilibra el aporte por lo mismo de este aumento de la demanda. También una sobrecarga ventricular, arritmias, y también se dice que en el hipertiroidismo, pues por lo mismo, ¿no? Que en el hipertiroidismo recordemos que mayoritariamente los pacientes cursan con taquicardias. Ahora también la obstrucción mecánica. Pues obviamente, como su nombre lo dice, pues está obstruyendo a una isquemia o a un desequilibrio de esta demanda de oxígeno, ¿no? Y lo puede ocasionar el ateroma, el espasmo de la arteria coronaria, que igual ahorita se los voy a ir explicando, la trombosis, el embolismo y la arteritis coronaria. Ahora, existen diferentes factores de riesgo. Entre ellos, pues obviamente modificables y no modificables, y se va a diferir entre hombres y mujeres. Entre los modificables van a ser el tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la obesidad y el sedentarismo. Y en cuanto a los no modificables, en modificables van a ser los mismos tanto para en hombres como para mujeres. Y bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán por qué digo en modificables diabetes mellitus y hipertensión arterial, hipercolesterolemia, puesto que estas sabemos que son enfermedades pues crónico-degenerativas y que no tienen cura, pero sí podemos darles como un rango de establecimiento a ellas, y por lo tanto hace que disminuya este factor de riesgo a desarrollar cardiopatía isquémica. Ahora, en cuanto a los no modificables, pues es el sexo, ¿no? La edad en hombres es mayor de 45 años y que tengan antecedentes de esta misma cardiopatía. Y en cuanto a mujeres, como les mencionaba al principio en la etiología, pues es que las mujeres después de la menopausia tengan este factor de riesgo más predominante a esa edad, y también que tengan antecedentes familiares de cardiopatía. Ahora, hablando de su fisiopatología, pues como les decía, ¿no? Hubo ya esta isquemia cardíaca que les digo que es por la demanda y el desequilibrio de esta demanda de oxígeno hacia el miocardio. Pues entonces lo que va a ocurrir, ay, perdón si escuchan el ruido de la calle, pero bueno, espero si me pueden escuchar bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha. Bueno, perdón, una disculpita. Bueno, estaba aquí, ¿no? En la fisiopatología. Es que no les puedo señalar, pero bueno, luego que ya se hizo esta isquemia del músculo cardíaco, pues vamos a encontrar toda esta cascada que va a llevar hacia las manifestaciones clínicas. Primero, se va a comenzar con el cese de la perfusión sanguínea. Entonces va a ocasionar que exista una disminución de oxígeno, por lo mismo que se dio esta perfusión sanguínea, lo que va a llevar a que este mismo músculo cardíaco agote los fosfatos y mayoritariamente el ATP. Pues obviamente si no tenemos ATP, pues el corazón se va a ir dañando y no va a realizar sus actividades que necesita para llevar una homeostasis en el cuerpo. Entonces, pues por lo tanto, si no tenemos este ATP, el tejido pues se va a volver anaeróbico. Recordemos que el corazón principalmente es un músculo aeróbico, pero aquí por la deficiencia de estos fosfatos o de esta energía, se va a volver anaeróbico y por lo tanto pues va a haber una alta liberación de lactato y potasio principalmente, lo que va a llevar a que el músculo se haga acidótico. Posteriormente, pues va a haber una disminución de las propiedades elásticas del corazón y principalmente cuando se disminuye estas propiedades elásticas del corazón va a afectar principalmente a la diástole. Y cuando afecta a la diástole, pues nos va a llevar que cuando nosotros auscultemos a nuestro paciente, se va a hacer presente un cuarto ruido cardíaco. En la mayoría de los pacientes se dice que en un 80%. Entonces recordemos, cuando hay una disminución en las propiedades elásticas, se va a ver principalmente en la diástole
y va a haber en la auscultación un cuarto ruido cardíaco aproximadamente en el 80% de los pacientes. Por consiguiente, va a haber una disminución de las propiedades de la contracción muscular que se va a afectar principalmente en la sístole, lo que va a llevar a que exista una alteración en el potencial de transmembrana o los potenciales de acción. Recordemos el ciclo de potenciales de acción cardíaco, y debido a esta, pues va a salir una elevada cantidad de potasio en la membrana, va a entrar sodio, bueno, como ven ahí en el diagramita, es que no lo puedo señalar, pero bueno, va a entrar calcio, al igual que sodio, pero va a salir mucho potasio, lo que va a llevar a que sea una causa en las alteraciones en el electrocardiograma, que más adelante vamos a ir viendo cómo es que se ven estas alteraciones. Y ya por último, pues se le va a liberar las sustancias como la adenosina en las terminales nerviosas, lo que va a ocasionar que se lleve este dolor anginoso, que es el típico de esta... bueno, ahorita les voy a decir la clasificación bien para que sepamos de dónde viene este dolor anginoso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Mitch. Ok, recordemos que en la fisiopatología van a existir 3 tipos de alteraciones. Como ven en el diagrama, alteraciones bioquímicas, alteraciones mecánicas y alteraciones en el electrocardiograma. Todo esto en conjunto pues nos va a llevar a la presentación de las manifestaciones clínicas, que es el dolor típico anginoso. Ahora, hablando de clasificación, tenemos que la cardiopatía isquémica se va a dividir principalmente en 2, en un síndrome coronario crónico y en un síndrome coronario agudo. Si hablamos de síndrome coronario crónico, nos referimos a la angina de pecho estable, que es lo que les voy a hablar yo, y el síndrome coronario agudo, que se va a dividir en sin elevación del segmento ST y con la elevación del segmento ST, que a su vez cuando hablamos de sin elevación se va a dividir en 2, que se las va a hablar mi compañera Ale, y con elevación del segmento ST, que va a llevar a un infarto agudo al miocardio. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el síndrome coronario crónico, que se refiere a la angina de pecho crónica, como ya bien dijo el doctor que se dice, ya no se dice como tanto estable, pero bueno, vamos a definir qué es esto. La angina de pecho estable, pues se dice que es un síndrome episódico que va a ser ocasionado por la isquemia. Ya les expliqué toda la fisiopatología, entonces esta isquemia va a ser transitoria. ¿Por qué? Porque va a estar producida por esta obstrucción coronaria. Recordemos la irrigación del corazón, ¿no? Principalmente está irrigado por las arterias coronarias izquierda y derecha. Entonces aquí lo que va a ocurrir va a ser por la misma aterosclerosis, alguna de estas dos, o a veces las dos, o a veces una u otra, va a estar obstruida y entonces pues va a ser causa de esta desigualdad de flujo. Y en la etiopatogenia de esta angina de pecho, pues es la manifestación inicial de esta cardiopatía isquémica. La mayoría de los pacientes con esta angina estable van a tener lo que les decía, cardiopatía aterosclerótica, por lo mismo de la aterosclerosis que se genera en las arterias coronarias, y se dice que el 70% de todos los pacientes con esta angina van a corresponder a varones, lo que les explicaba en la etiología, ¿no? Ahora, en cuanto a la anamnesis, estos son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Principalmente siempre nos vamos a encontrar, o la mayoría de los casos, por la incidencia, un paciente mayor de 50 años o una mujer de 60 años. El paciente va a referir sensación de pesadez, opresión o compresión en el pecho, asfixia o sofocación en el tórax. Estas características se les conoce como signo de Levin. Y bueno, aquí les puse como un diagramita de las características de la angina para que nosotros digamos que es angina estable. Se dice que pues es de naturaleza creciente decreciente, va a durar aproximadamente de 2 a 5 minutos. Los episodios van a ser causados por esfuerzo, recordemos eso, ahorita más adelante igual se los voy a retomar. La localización de la región
mayoritariamente siempre va a ser precordial o retroesternal y se va a irradiar hacia los hombros o los brazos y algunas veces también se puede irradiar hacia la espalda, la región intraescapular, la base del cuello, la mandíbula, los dientes y el epigastrio. Y recordemos estos también porque a veces uno piensa que este tipo de angina nada más es en localización precordial y el brazo y a veces no nos damos cuenta que otros pacientes pueden tener a veces espalda, cuello, mandíbula y pensamos que es otra cosa, entonces tenemos que hacer bien este tipo de anamnesis. Y bueno, recordemos que esta característica de la angina, como les digo, son causadas por esfuerzo, pero va a ceder con el reposo o con nitroglicerina sublingual alrededor de los primeros 5 minutos. Ahora, la clasificación clínica tradicional que nosotros podemos hacer para sospechar que tiene síntomas anginosos son 3 características principales. Nos tenemos que basar, para decir que es angina típica tiene que tener forzosamente estas 3 características. Que el dolor sea centrotorácico, que sea desencadenado por estrés o por el ejercicio, y que desaparezca en reposo o con medicamento, ya sea nitroglicerina sublingual o en Sprite. Y esto nos dice que tiene una probabilidad de que padezca angina típica en un 90%. Si el paciente refiere nada más 2 de estas 3 que les acabo de mencionar, se le dice que tiene angina atípica. Y si nada más tiene una o ninguna de estas 3 características, se dice que es dolor de pecho no anginoso. Entonces, recordemos estos 3 tipos de características que nos van a llevar al diagnóstico. Ahora, en cuanto a la clasificación funcional, existen dos clasificaciones importantes. Una es la de clasificación funcional de la New York Heart Association y la otra es de la Canadian Cardiovascular Society, que es CCS. Se divide en 4 principalmente. La primera dice que pues el paciente no va a padecer consecuencias cuando haga actividades físicas. No, o sea, no va a ser molesto cuando él haga actividades físicas, entonces ahí está en clasificación funcional 1. Es lo mismo, nada más que pues una es de la New York y la otra es de la Canadian, pero básicamente las dos dicen lo mismo. En la clase 2 va a decir que el paciente pues tiene cierta limitación leve a realizar actividades físicas. En la clasificación 3 pues sí va a tener ya limitaciones considerables y por último en la clasificación 4 pues el paciente le impide realizar este tipo de actividades físicas sin que sea molesto. Ahora, en cuanto a la exploración física, debemos de buscar signos de aterosclerosis porque, como bien les dije, esta es la principal causa o el factor predisponente a que nos lleve a esta patología. Debemos de encontrar también signos de enfermedad arterial periférica, fondo de ojo para revisar si el paciente tiene cierta, ¿cómo se le dice? Daño. Emergencia, creo que sí es emergencia hipertensiva, no recuerdo, se me fue la palabra, pero bueno, checar el fondo de ojo, signos de anemia, problemas tiroideos y manchas de nicotina, porque recordemos que les había dicho los factores de riesgo, ¿no? Manchas de nicotina, pues el tabaco, los anemia también era un factor de riesgo y problemas tiroideos, recordemos que también en el hipertiroidismo igual era un factor de riesgo, ¿no? Y bueno, también cuando sigamos haciendo esta exploración física, el paciente va a referir, cuando lo auscultemos, soplos, lo que bien les decía, ¿no? Dependiendo en dónde lo auscultemos, va a referir un cuarto ruido cardíaco o un tercero. También va a decir que el paciente va a presentar anomalías aórticas y principalmente cardiomegalia y una contracción anormal de este músculo cardíaco. Ahora, como prevención primaria, lo que yo les mencionaba, ¿no? Que existen factores de riesgo modificables y no modificables.
como bien sabemos, pues estos diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, pues no las podemos curar, pero sí tenemos que tener un control óptimo, y esto es a lo que me refería. En pacientes que ya tienen diabetes mellitus, se dice que el control óptimo que debe de tener este paciente para no ser predisponente a esta enfermedad es aproximadamente cuando tiene una glucemia en ayuno menor de 100. En cuanto a la hipertensión arterial, pues menor de 140/90, o cuando son diabéticos o nefrópatas, llevarlos a una cifra más o menos de 130/80. Ya cuando hablamos de las dislipidemias, las metas terapéuticas para que este paciente no curse con esta cardiopatía, pues son un colesterol total de menor de 200, un colesterol LDL de menos 100, un colesterol HDL un poco mayor de 50, y los triglicéridos menor de 200. Y pues también se le dice a los pacientes cuando se les está diagnosticando esta cardiopatía, pues que tengan actividad física predominantemente anaerobia, ya sea caminar, trotar, en bicicleta, natación, pero que sean al menos 30 minutos durante los 5 días 5 días de la semana. En cuanto al plan terapéutico, se le debe de explicar al paciente, pues, y asegurarle que tenga su plan de tratamiento. También se le debe identificar y tratar los cuadros que van a agravar el problema, es decir, los factores de riesgo. También se le debe de indicar que tenga ciertas adaptaciones en su actividad física, corregir estos factores de riesgo, la farmacoterapia, que ahorita se las voy a explicar contra esta angina, y considerar revascularización, que más adelante igual, va a quedar más claro. Y bueno, aquí en recomendaciones, pues ya lo único que me falta mencionar es que pues el paciente lleve a su peso saludable. Recordemos que la OMS nos dice que un índice de masa corporal menor de 25, pues es el adecuado. Ahora aquí, en cuanto al diagnóstico, ya que el paciente está diagnosticado con esta angina de pecho estable, se le va a hacer principalmente un electrocardiograma. Aquí lo que va a hacer, pues se va a tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo al paciente, y nosotros tenemos que buscar pues estos cambios eléctricos que nos van a sugerir que tiene isquemia en el miocardio, o que tuvo una antigua o reciente isquemia. Y lo que vamos a ver es que va a tener onda T negativa, como podemos ver ahí en el diagramita, cómo es que se va a ver la onda T negativa. También va a haber una lesión y va a hacer que se eleve el segmento ST, y así como lo están viendo ahí en el dibujito, es como va a ser que lo vamos a encontrar en el electrocardiograma. Y cuando ya tenemos la fase de necrosis, pues ya va a haber una onda Q profunda, que es lo que estamos viendo ahí. Las flechitas nos indican en dónde se ve esto del electrocardiograma. Estas son las tres cosas principales que tenemos que tomar en cuenta en el electrocardiograma. Entonces, onda T negativa, elevación del segmento ST, y onda Q profunda. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues le vamos a pedir un EGO para descartar diabetes y enfermedad renal. Recordemos que pues estos son factores de riesgo para que se agrave más. Un perfil lipídico igual, glucosa, creatinina y hematocrito. Todo esto pues para ver cómo va a ir evolucionando su diagnóstico, ya que pues todos estos son factores de riesgo. Ahora, en cuanto a estudios de gabinete, se le va a pedir una radiografía de tórax para determinar lo que les decía, ¿no? En la exploración física, pues no vamos a ver obviamente en la exploración física cardiomegalia, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en esta radiografía nos vamos a dar cuenta de esta cardiomegalia, si existe aneurismas ventriculares o signos de insuficiencia cardíaca. También estos pacientes, muchos se les hace la prueba de esfuerzo, en donde nos va a ayudar a que
sea presente esta angina, porque pues va a detectar signos electrocardiográficos típicos de la isquemia, que es lo que les acabo de mencionar. También existe otro tipo de estudios que es la ecocardiografía, donde va a valorar la función del ventrículo izquierdo, porque se me olvidó mencionarles, el ventrículo izquierdo es mayoritariamente el ventrículo que se daña por esta cardiopatía, y la arteriografía coronaria, que pues va a indicar a los pacientes síntomas pronunciados, porque pues ya vamos aquí a ver principalmente en dónde o cuál es la arteria coronaria que está dañada, ¿no? Y pues posteriormente pues para realizarles la revascularización. Ahora, por último, el tratamiento farmacológico. Se dice que para no así como revolverlos tanto, va a existir 5 tratamientos, por así decirlo, en el cual uno se va a dividir en terapia estándar, que es cuando va empezando el paciente, el otro es cuando la frecuencia cardíaca va a ser alta y ya ha sido diagnosticado, uno cuando la frecuencia cardíaca es baja, uno cuando la disfunción de este ventrículo izquierdo pues es dañado, y otro cuando la tensión arterial es baja. No les voy a ir repitiendo para que no sea como muy así, que nos revolvamos todos, pero básicamente este tratamiento farmacológico se va a dividir en que se le va a dar beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio de dihidropiridina, y por último el nitrato de acción prolongada. Todos estos fármacos son los que se les va a ir administrando al paciente dependiendo de cómo es que lleve este diagnóstico. Bueno, hasta aquí ya concluyó lo de angina de pecho estable. No sé si quiera que siga, doctor, o continúo con el coronario agudo. Aquí yo quiero hacer un comentario que no escuché por ahí. Acuérdense ustedes que las causas de la cardiopatía isquémica pues son las enfermedades metabólicas, hipertensivas, el tabaco, todo eso que ya hemos dicho como factor. Y esto va a terminar, por supuesto, en una placa de ateroma que va a generar obstrucción al flujo de sangre de esta arteria, ¿sí? ¿Por qué se llama? ¿Cuál es aquí? No me escuché esa parte. ¿Qué necesitamos para clasificar o para decir que el paciente tiene una angina de pecho crónica? ¿Cuándo es crónica? Porque después de eso, pues, será aguda. ¿Cuándo es crónica? Es crónica cuando nada más se hace la placa de ateroma y no hay un trombo. Ya el trombo ya es cuando estamos hablando de agudo, dependiendo si el trombo va a ser oclusivo o no oclusivo. Bueno, esto es un poco impreciso. O sea, la angina de pecho crónica es aquella angina de pecho que tiene como duración o tiene como evolución más bien más de 2 meses de evolución. Si tienes un paciente que tiene angina de pecho y dice, doctor, yo tengo un dolor, como lo han descrito, un dolor torácico, opresivo, que es secundario a actividad física, pero lo tengo desde hace 4 meses. Bueno, pues, y si tú encasillas a este paciente en una angina, una angina típica, pues vas a decir que tiene un síndrome coronario crónico, ¿sí? Si este paciente con esa angina crónica, la angina crónica que antes se llamaba estable, pues se puede agudizar. Si se puede agudizar, si tiene 1 año con la angina o más o menos tiempo, pues se puede hacer aguda, y entonces cuando se hace aguda esa angina crónica, ahora se hace inestable, ¿sí? Y entonces aquí el tiempo es bien importante, ¿sí? Entonces aquella persona que tiene angina de pecho de más de 2 meses de evolución se va a llamar angina crónica. Y obviamente, si tiene menos de 2 meses de evolución, se va a llamar angina inestable, ¿sí? O angina de reciente inicio.
Eso es así como lo que vamos a tomar en cuenta para poder dividir, porque no es lo mismo tratar a un paciente con angina de pecho crónica que una inestable. ¿Sí? Al paciente con angina de pecho inestable lo hospitalizas de inmediato porque tiene un alto riesgo de muerte que el paciente con angina crónica, excepto que esta última, la angina crónica, se haya hecho inestable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, la otra situación aquí es el cuadro clínico. ¿Sí? El cuadro clínico tiene características muy particulares. ¿Cómo es el dolor de pecho en la angina? ¿Cómo es? Es dolor opresivo, principalmente centro torácico, que se va a irradiar hacia los brazos. Fíjate, eso es importante. Es un dolor torácico opresivo, secundario a actividad física, que se irradiar hacia los brazos, porque la gente tiene un concepto de que la angina de pecho o la enfermedad cardiovascular secundaria a problema coronario se va al brazo izquierdo y tiene ahí parestesias del dedo anular y meñique. Y eso no es así, ¿verdad? O sea, el dolor de pecho secundario a una angina es un dolor opresivo, torácico, retroesternal, que se irradia a epigastrio, se irradia a cuello, a mandíbula, a los dientes, a la espalda, ¿sí? Y es un dolor que se va a caracterizar, pues, por ser que no se va a mejorar con analgésicos comunes, eso es importante, y además la duración del mismo, pues, no es tan duradero, ¿sí? Y esta semiología del dolor, pues, nos va a hacer pensar en que estamos hablando de un paciente que tiene seguramente una insuficiencia coronaria, llámese crónica o aguda, y que requiere atención, pues, lo antes posible, ¿sí? Eh, eh, con esta localización del dolor torácico, pues también podemos tener como sugerencia qué arteria está incluso afectándose en ese momento. Si tengo un dolor en el epigastrio, ¿sí? Tengo náuseas, tengo vómito, ¿qué arteria será la que está obstruida? Jessica. La torácica abdominal. Si es un dolor anginoso en el epigastrio, que tiene descarga adrenérgica, genera náusea, vómito, ¿cuál será? Pues la arteria coronaria derecha, ¿no? La arteria coronaria derecha tiene esa característica de dolor en epigastrio, la náusea, el vómito, y todo paciente que tiene esta afectación, pues va a tener descarga adrenérgica que le llamamos taquicardia, diaforesis, ¿sí? Entonces, creo que de esta manera vamos a definir, pues, la angina de pecho. Inestable, vamos, le cambiaron, no sé, o sea, no más pues nomás porque no tenían nada que hacer seguramente los que decidieron eso, pero es la misma cosa, ¿sí? El tratamiento de esta angina, o bueno, los estudios que vamos a ver previo, ¿cómo va a estar el electrocardiograma de un paciente con una angina de pecho crónica? Fíjense, hablaban de las alteraciones del electrocardiograma y específicamente nosotros en todas las ondas que tenemos en el electrocardiograma, pues hay unas que son para ver el crecimiento de las aurículas, y ahí me estoy refiriendo a la onda P. Anómala de los internodales, que me voy a referir. Y si tengo onda Q, pues seguramente ya hubo necrosis,
y se elevó el ST, entonces seguramente hay una lesión muy importante en este paciente, y si solamente tenemos ondas T negativas simétricas, entonces tengo isquemia, ¿sí? Sí, pero fíjense ustedes, el electrocardiograma, jóvenes, no es así como el único método estándar para detectar cardiopatía isquémica. El 50% de los pacientes con angina de pecho típica pueden tener electrocardiograma de reposo normal, para que no se vayan con esa idea de que la angina de pecho siempre me tiene que dar alteraciones electrocardiográficas. Entonces, hasta el 50% de los pacientes con angina de pecho típica, el electrocardiograma de reposo es normal. Y entonces, aquí, ¿a quién le vamos a dar peso? Pues al cuadro clínico, ¿sí? A la semiología del dolor, ¿sí? A los antecedentes. Imagínense ustedes que tienen un paciente diabético, hipertenso, tiene todo lo que hemos dicho para riesgo coronario, y llega con un dolor opresivo, retroesternal, irradiado, como ya lo han dicho, con descarga adrenérgica. Bueno, pues parece que tiene un cuadro isquémico importante, pero el electrocardiograma puede ser normal, ¿sí? Entonces, no es de fiar electrocardiograma normal ante enfermedad coronaria. La otra situación es del dolor. ¿Qué pacientes tienen ausencia de dolor? Acuérdense ustedes que también existe la cardiopatía isquémica silente. Están muy graves, pero no tienen síntomas, ¿sí? ¿Y qué pacientes son estos? Bueno, pues el diabético, acuérdense ustedes que es capítulo aparte en todo, ¿eh? El diabético tiene angina de pecho sin dolor, se infarta sin dolor, pero tiene otras cosas que me van a hacer pensar que seguramente estoy frente a un cuadro de insuficiencia arterial coronaria, que va a ser la disnea. Y esa disnea le vamos a llamar en estos pacientes un equivalente anginoso, ¿sí? Entonces, el equivalente anginoso, pues no va a ser dolor, va a ser disnea, quizás sensación ahí de náusea, de opresión en el cuello, o sea, en la parte típica no la va a tener. Entonces, cuidado con el paciente diabético que dice que hace 3 días tuvo mucho agotamiento, mucho cansancio, tuvo disnea, y que se la pasó en la casa ahí pues descansando, porque si caminaba se sofocaba. Como no le dio dolor, no acudió al médico. Y todavía más, el concepto de la gente para un infarto o para una angina inestable grave es que no se desmayó. Ustedes han escuchado muchísimo ese, pues no, a mí no me dio un infarto porque yo no me desmayé. No, el infarto no es igual a desmayo, ¿eh? El infarto es igual a alteraciones hemodinámicas cardiovasculares, dolor, disnea, náuseas, o sea, toda la descarga adrenérgica, trastornos de la presión arterial, del ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces, todo eso es la enfermedad cardiovascular coronaria, ¿sí? Y bueno, pues, entonces lo primero que hacemos es el electrocardiograma, buscando estas alteraciones que ya hemos dicho, ¿sí? Aquí en el electro del medio estamos viendo una elevación del ST. Si hay una elevación del ST, el paciente se infartó, ¿sí? Entonces, hasta ahorita estamos hablando de la angina de pecho crónica, y obviamente la angina de pecho crónica no va a elevar el ST. La angina de pecho crónica va a dar un cuadro característico, ¿sí? Y si tenemos alteraciones en el electrocardiograma, vamos a tener alteraciones en la onda T. Y la onda T negativa no es como esa T que estamos viendo ahí, la primera. Es una onda T picuda, como si fuese una V, ¿sí? Muy picudita, hacia abajo, con ondas, más bien con las ramas descendentes y ascendentes muy simétricas. Y si esa onda está en esa condición, entonces el paciente tiene una isquemia subepicárdica, ¿sí? Acuérdense que las coronarias van sobre el corazón. Entonces la onda T negativa simétrica, pues va a hablar de una isquemia subepicárdica. Y si tenemos la misma morfología, pero al revés, ahora hacia arriba, es decir,
la onda T es positiva, picuda, le llamamos acumindice, y entonces tenemos isquemia, pero subendocárdica, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si la onda T es plana? No la vemos. Pues también es un trastorno eléctrico que puede sugerir isquemia miocárdica, aunque la onda T sea negativa. En otras situaciones se dice que hay trastornos de la repolarización del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Cuando hay desnivel del ST, llámese positivo o negativo, entonces ya estaremos hablando de una lesión, y si se forma la onda Q, pues ya hablaremos de necrosis, que eso lo veremos más adelante, ¿sí? Ahora, el electrocardiograma, pues hay que leerlo, hay que interpretarlo por regiones. Cuando vimos el electro, yo les comentaba y si yo tengo una onda T negativa, simétrica en la derivación D1 y ABL, bueno, pues entonces estoy teniendo una isquemia miocárdica en la región lateral alta. Y la imagen de espejo de la región lateral alta y la baja, pues la baja está en B5 y B6. Y si es D2, D3 y ABF, B1, B2, B3, la región anteroseptal, y hasta B4 anteroapical, y si es de la derivación B1 a B6, pues anterior extenso. Así vamos a buscar las alteraciones en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? ¿Qué otro estudio vamos a hacer? Pues, bueno, el electrocardiograma en un paciente que tiene angina de pecho, y está en ocupación y bueno, pues hacemos un electro cuando llegó con dolor, le dimos a lo mejor un vasodilatador coronario, preguntamos si ya se le quitó el dolor, tomamos otro electro, y si vemos que, bueno, pues parece que estamos en duda ante un caso serio de isquemia cardíaca. Sí, los cambios electrocardiográficos son muy sugerentes de que la situación se está complicando. ¿Qué otra cosa más vamos a buscar en el paciente con cardiopatía isquémica? Bloqueo de rama, ¿sí? No se olviden del bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Paciente con, imagínense ustedes, un paciente con angina crónica, que pues dice que cuando camina 3 cuadras tiene disnea, le oprime el pecho, lo obliga a parar, pero así lleva 3 meses o 5 meses. Pero si le toman un electro en reposo, pues no ven los cambios típicos de la onda T, pero sí ven bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda es muy importante, o sea, se presenta de una manera muy frecuente en el paciente con cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, no así el bloqueo de la rama derecha, pero no se descarta, Sí, la rama derecha, sobre todo si se acompaña de problemas pulmonares. Imagínense, hay un paciente con una tromboembolia pulmonar, ¿sí? Que la tromboembolia pulmonar se le parece muchísimo en cuadro y hasta en tratamiento como el infarto agudo del miocardio. Bueno, hacen bloqueos de rama derecha. ¿Cuándo sospecharé isquemia entonces en el electro? Cuando hay bloqueos de rama derecha, intermitente, bloqueos de rama izquierda, intermitente o permanente, y sobre todo asociarlo siempre al cuadro clínico. Y el cuadro clínico es dolor, disnea, no va más allá este dolor de 5 minutos, 10 minutos, media hora, hasta 1 hora, dice la literatura. Si esta molestia persiste más de 1 hora, eso es un infarto hasta demostrar lo contrario, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Y luego, la conducción, ¿sí? Por ejemplo, un bloqueo AB, ¿sí? De primer grado, segundo grado, tercer grado. O sea, el electro da muchísima información entonces en el paciente con cardiopatía isquémica, insisto, crónica o aguda, ¿sí? Y bueno, pues nos podemos seguir aquí más rato. Yo creo que mañana seguimos hablando de esto, ¿sí?
Yo trataré de conectarme a las 9 en punto, a lo mejor para que no perdamos tanto tiempo, ¿sí? ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, Doctor, gracias. Sí, doctor, hasta mañana. Hasta mañana.